tal, mis queridas amigas de Retos Femeninos? Hoy vamos a hablar de una historia de vida maravillosa con una mujer que ha tenido como reto salir adelante de una gran adversidad y que ha sido acompañada afortunadamente por su familia, que ha escrito un libro, me regaló un querido amigo mío, Bárbara Anderson. Bienvenida con este exitazo editorial, Los dos hemisferios de Luca, que ya Amazon lo ha considerado como uno de los libros más vendidos por internet. Muchas Sí, felicidades, Bárbara Anderson. ¿Cómo estás? ¿Cómo te no, sientes? gracias. Gracias a ustedes por este espacio. La verdad es que es muy rara porque a pesar de que soy periodista y que el único deporte que practico hace 25 años, como podrán observar, es el escribir, escribir de uno mismo siempre es muy complicado y siempre es muy difícil. Eh, Me invitaron a escribir sobre este viaje que hice, estos viajes que hice a la India para tratar a mi hijo con parálisis cerebral, pero en realidad lo más difícil fue relatar el viaje al interior de mi vida. No todo el tiempo tenemos la oportunidad de parar, todos nosotros, no solamente Barbara Anderson, tú, la gente que nos está viendo, de parar en cierto momento a ver nuestra propia película, a ver nuestra propia historia, a mirar hasta dónde hemos llegado, cómo hemos llegado, lo diferente que éramos hace 5, 3, 2, un año atrás. Y el libro me permitió básicamente eso, y me permitió hasta reportearme a mí misma y perdonarme muchas cosas. Como tú sabes, las mujeres cargamos con este síndrome del impostor altísimo en sangre. Yo lo tenía, yo decía, no puedo escribir, mi vida es cero interesante que voy a contar. Y por otro lado también entender qué había pasado en nuestra vida. Cuando te atropella un camión de frente, como es amanecer con la noticia de que acabas de parir un hijo con una discapacidad brutal, no tienes tiempo de reaccionar, estás en shock, tal cual como un accidente, y luego es levantar las piezas y seguir andando. Pero nunca me puse a ver cómo había quedado armada ese jarrón diferente con piezas diferentes. Y fue realmente fue muy sanador. O sea, creo que escribir, puede ser un libro o escribir un diario personal o escribir un blog, es muy sanador y es muy apapachador con uno mismo. Sí, déjenme decirles a nuestras queridas amigas que no están a lo mejor lo suficientemente enteradas de la vida, de la circunstancia de Bárbara Anderson. Ella es nacida en Argentina, es columnista de negocios en Grupo Milenio y activista por los derechos de las personas con discapacidad ahora, después del nacimiento de Luca y por Sí. todo lo que ha tenido que pasar. Y ha logrado impulsar cambios legales en materia de inclusión y junto con su colega Katia de Artigues, Ujú. fundaron la asociación Yo También. Y bueno, Bárbara, ustedes la han visto seguramente en radio, en televisión, la han leído en los impresos, en línea. Y bueno, como decíamos, este libro que se llama Los dos hemisferios de Luca. Luca es su hijo, su primer hijo, luego nació Bruno 2 años después. Sí. Está contando el reto que significó luchar contra un diagnóstico supuestamente, Bárbara, irreversible. Sí, supuestamente irreversible. La verdad es que yo soy una optimista eh, compulsiva. Siempre tiendo, no sé, por naturaleza o qué, pero siempre tiendo a ver la mitad llena de vasos en todo. Eh, y me acuerdo que cuando nació Luca y nació con muchísimas dificultades y recién nos enteramos a los 2 años que tenía, casi 3, que tenía parálisis cerebral. Los médicos no te dicen rápidamente el diagnóstico, te dan nombres raros y nombres de síndromes y demás, pero la palabra parálisis cerebral es tan poderosa, tan pesada, tan de mármol como la palabra cáncer, que muchas veces tardan en decírsela a los padres. Pero una vez que recibí esa información y que ya era con lo que iba a tener que vivir el resto de mi vida, empecé a ver qué podía hacer con lo que había. Y esto fue un ejercicio que me sirvió mucho y que creo que mucha gente le hubiera servido también en la pandemia. En vez de hacer una lista de todas las cosas que no puede hacer Luca, que es infinita, o sea, Luca no come por sus propios medios, no camina, no se puede comunicar oralmente, sino a través de un aparato, come a través de un botón gástrico, no tiene control de esfínter, o sea, toda la lista de cosas que no puede hacer es enorme. Pero si me enfoco en lo que sí puede hacer, se abre una puerta maravillosa. Entonces se hacía la lista de las cosas que sí podía hacer, que era usar un comunicador para hablar conmigo, que era levantar las cejas y decirme que sí, eh,
poder hacer cosas muy sencillas dentro de las limitaciones que tiene a nivel de comunicación, pero que fueron avanzando y hoy ya puede escribir y está en tercero de primaria. Si me enfocaba en esas cosas, iba a poder construir mucho mejor. Y creo que en la pandemia a muchos les pasó lo mismo, o sea, era como que se enfocaban en todas las cosas que no podían hacer en el confinamiento, pero si te enfocabas en las cosas que sí podías hacer, podías encontrar un pequeño paraíso donde montarte. Y, y una de las cosas que descubrí que yo no tenía o no sabía que tenía era este espíritu activista, ¿no? Esta cosa de por mí y por todos. Por eso la organización se llama Yo También, porque es yo también quiero ir a la escuela como todos los chicos, en el caso de Luca. Yo también quiero que mi hijo tenga un espacio de entretenimiento en una plaza como todos. Yo también quiero que tenga un trabajo cuando sea grande. Yo también quiero que sea respetado y que no sea bulleado. Eh, Me di cuenta de que no estaba sola en esto, que uno cuando se encuentra con estas situaciones le parece que únicamente uno es el que tiene un hijo con discapacidad, es como cuando se embaraza, ¿no? Parecemos la única embarazada del mundo, y no, y es una estadística. Y me di cuenta de que las personas con discapacidad en este país falecen de muchísimas cosas y tienen un superpoder que es ser invisibles. Es un superpoder horrible, porque son invisibles para la salud, son invisibles para el sistema educativo, son invisibles para la justicia, son invisibles para el poder disfrutar de los derechos a los que tienen por solamente haber nacido en este país maravilloso. Entonces empecé a encontrar todas estas injusticias y a enojarme mucho. Y como soy periodista, en mi caso soy periodista de negocios, muchos empresarios y muchas organizaciones me llevaban el apunte, y Katia, que es mi socia, yo también es periodista de política, entonces tenía picaporte con todos los políticos, nos dimos cuenta de que teníamos la oportunidad de ser muy genuinas, de hablar sobre la discapacidad y sobre todos los retos que hay en este país desde un lugar periodístico que no se estaba haciendo, ¿no? Los medios solamente el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hablan del tema. El resto del año no. El Y resto del año. nosotros, y nosotros, la verdad es que lo pusimos en la agenda permanente porque es una minoría enorme. No sé si todo el mundo que nos está escuchando lo sabe, pero según el último censo 2020, hay más de 20 millones de personas con alguna discapacidad en este país, que ya es un número. Pero si le sumamos su círculo cercano, que son una familia, nosotros siempre decimos una familia tipo de 4 personas, ya estás hablando de 83 millones de mexicanos que vivimos la discapacidad de cerca. Yo la vivo en mi casa, seguramente alguien que nos está viendo también la vive en su casa, o con su madre, o con su hermano, o con un vecino, o con un compañero de trabajo. Entonces, 83 millones de mexicanos significa que 2 de cada 3 mexicanos tenemos a la discapacidad muy cerquita, y aún así sigue siendo invisible. Entonces, y es algo también muy interesante de verlo desde esta otra manera. Todos vamos hacia la discapacidad, nos guste o no, por simple desgaste de materiales, todos vamos hacia la discapacidad. Yo ya uso lentes, por ahí están, que tal que también me los olvido, pero todos vamos a parar la vista, todos empezamos a escuchar menos, todos empezamos a tener problemas de movilidad, porque de lo único, la única minoría a la que sí vamos a llegar, no vamos a cambiar de color, no vamos a cambiar de raíces, pero sí vamos a cambiar de condición física y vamos a llegar a la discapacidad. Entonces me parece que entender la discapacidad desde antes, naturalizarla desde antes, nos permite llegar a la tercera edad y a la vejez de una manera mucho más digna y con más oportunidades. Así es, así es. Tu narración, tanto escrita en este libro de Los dos cerebros de Luca, como lo que dices en relación a la discapacidad, a Bárbara Anderson, nos llena de esperanza y nos fascina en estos tiempos de tanta frustración, de baja energía, de poca creencia en los valores. No les voy a contar la historia del libro, por supuesto, Ah, no, cómprenlo, cómprenlo. Y sabes es que muy muchísimo, interesante y lo está leyendo gente que no tiene que ver nada. Bueno, todos, ya dijiste, 80 y tantos millones de personas en este país, tenemos que ver algo con la discapacidad y nosotros también vamos a ir hacia allá porque vamos a dejar de tener algunas facultades. Pero además, ¿qué es lo que buscas lograr específicamente en esta maravillosa historia con tus lectores, Bárbara? mira, voy a hacer una pequeña promoción. Para aquellos que no tienen tiempo de leer o no tienen la costumbre de leer, al audiolibro he leído muy bien, y el audiolibro lo relato yo. Yo leo el propio libro. Entonces puedes escucharme contar mi historia.
Eh, Más allá de hablar sobre discapacidad o de abrir las puertas de mi casa y contar lo que es criar un hijo con discapacidad en México, el mensaje que yo quería que quedara es que nunca se queden con uno, en cualquier sentido de la vida, porque yo me podía haber estacionado muy tranquilamente en un lugar que se llama conmiseración, y quedarme ahí muy tranquila y decir, soy la mamá de un niño con discapacidad y no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra, trátame bien, no, eh, no puedo hacer tales otras cosas, pero yo nunca me quedé con un no, con respuesta. No, nunca tomé la discapacidad de Luca como como un mandato, como una etiqueta. Lo tomé, y lo decía ahí en el libro, ¿no? Para mí diagnóstico no es destino. O sea, a ver, si somos todos diferentes, si nos han enseñado desde que nacimos que somos únicos, no puede ser que la discapacidad de Lucas sea igual a la de otro chico con parálisis cerebral. Aunque tengan la misma edad, aunque sean mexicanos, aunque hayan nacido el mismo día, los gemelos son diferentes. Aunque hayan estado en el mismo vientre, hayan nacido en el mismo horario y vivan bajo el mismo techo, tú con tus hermanos eres diferente, yo con mi familia soy diferente. Entonces, si somos únicos, tenemos que honrar eso tan único y no quedarnos con un no ni con un diagnóstico. Entonces, Oh, bueno, vaya que no te quedaste con un no, tuviste esa fuerza de oposición al espíritu, viajó a la India, de esto también trata el libro, varias veces, buscando sí. por ahí a un científico que parecía medio loco, que tenía una máquina futurista, que podía intervenir en la reparación del daño del cerebro de Luca. ¿Cómo fue eso, Bárbara? Bueno, investigando muchísimo, porque una de las maneras y una de las recomendaciones que le doy a quienes tengan personas con discapacidad cerca es infórmense mucho, porque cuando uno más conoce, menos miedo tiene. Uno tiene miedo a las cosas que no conoce. Yo le tengo miedo a los extraterrestres porque nunca vi uno, pero una vez que los vea, capaz que no. Entonces, cuando uno más va normalizando esto y se da cuenta de que no es tan raro, lo va aceptando de una manera más natural. Ni siquiera normal, porque me acostumbré a no hablar más de normalidad, porque no existe la normalidad. Como decía Caetano Veloso, de cerca nadie es normal. Entonces hablo de naturalidad. La naturaleza es diversa y así es la naturaleza. Y, y lo que busqué fue maneras de hacer un poco más ancho este camino que era tan pedregoso para mi hijo. Que yo sabía que había nacido en el sótano y que llegar al primer piso de cualquier cosa le iba a costar un montón. Y como cualquier padre me puse a buscar hasta debajo de las piedras cosas para que su vida sea más sencilla, menos dolorosa y menos complicada. Incluso pensando el día que yo no estuviera, porque tampoco soy Highlander y a pesar de que quisiera estar con él toda la vida, sé que en algún momento no voy a estar. Entonces empecé a buscar y descubrí en la India, en el sur, en Bangalore, que es un lugar que es como el Silicon Valley de India, un científico, un físico, ingeniero en física, que desarrolló una nueva rama de la física que es la ingeniería tisular, la ingeniería de tejidos, y con una combinación de rayos magnéticos y electricidad y física, se puede trabajar a nivel atómico en el cuerpo de las personas y los átomos de tus células activar o no proteínas. Yo me di cuenta ahí que las proteínas son las encargadas de todo nuestro cuerpo, para regenerar o degenerar tejidos. Y en el caso de los tejidos que no crecen, como los tejidos neuronales, que se pierden en un accidente al nacer, como en la parálisis cerebral, sí se podían recuperar. Y me parecía una locura, me parecía ciencia ficción, pero solamente iba a aceptar que era una locura si lo veía con mis propios ojos. Así que viajé 4 veces a la India, no una. Viví casi 6 meses en Asia, eh, y sí, y sí vi en realidad que Lucas se pudo parar. Lucas está empezando a caminar con una caminadora, Lucas está yendo al baño solo, empezó a comer, está comenzando a hablar, ya no necesita tanta cuidado de mi parte, es una persona más presente, y sin duda ha abierto brecha. O sea, Lucas es el primer niño occidental en tomar esta terapia innovadora, que todavía está en fases experimentales y yo soy una loca que experimento, pero sí me animé a probar algo diferente, a decir, no me voy a quedar con la frase de una doctora que me dijo, con lo que se lleva se va a quedar toda su vida. Eso para mí no tenía ninguna, y me enojé muchísimo ese día. Qué bueno que no, porque además trajiste, bueno, impulsaste o estás impulsando esta tecnología
aquí en nuestro país, porque ya después que regresaste de la India parece ser que te diste cuenta que ya de alguna manera tenía cierta presencia el citotrón, este aparato. Sí, como les decía al principio, este aparato se llama Cytotron, sirve para dos cosas, para degenerar tejidos negativos, como puede ser un tumor sólido, o para regenerar tejidos que naturalmente no crecen, como cartílagos o huesos. Cuando volvimos de la India con todo esto así revolucionario, nos dimos cuenta de que ya alguien había ido a la India antes, había encontrado esta máquina, la había comprado y la había traído a México. Pero es como estos secretos mejor guardados, ¿no? Nadie le quiere contar a nadie que esto existía. Decidimos reflotar esta tecnología y ponerla a hacer pruebas médicas para que COFEPRIS la pudiera probar para México, y decidimos colocarlo en el Hospital Federico Gómez, donde se hicieron pruebas médicas con niños, sobre todo con blastomas y tumores cerebrales que son de muy difícil operación y de muy difícil tratamiento, y curiosamente los blastomas son la segunda causa de muerte de niños en México, con muy buenos resultados, y ya desde hace mes y medio estamos ya dando el servicio de atención para destrucción de tumores malignos en niños y adultos, porque ya se pasó la fase 3 de prueba médica, y también para la regeneración de cartílagos en rodillas, en manos, artrosis, artritis y este tipo de cosas. Oh, wow. Lanzamos el Kumar Center. Kumar se llama este científico en la India, y decidimos honrarlo y ponerle a este instituto su nombre, se llama Kumar Center, donde damos este tipo de terapias de degeneración de tumores y regeneración de cartílagos. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Qué bueno que nos explicas qué hace el citotrón o cytotrón. Espero que es muy complicado, o sea, tú sabes porque tienes el libro, pero es un capítulo entero que traté de entender lo más humanamente posible y más a piso de calle, porque es muy complicado. Ahora entró en FDA como un eh, breakthrough device, como un dispositivo nuevo tecnológico de rápida aprobación, porque realmente también en Estados Unidos han visto los beneficios que tiene esta máquina, que está hace mucho tiempo, es una tecnología que ya lleva muchos años en India. Lo que pasa, y por eso se llaman los dos hemisferios de Luca, lo que pasa es que los hemisferios del mundo tampoco se comunican tanto. Entonces, siempre pensamos que los grandes inventos tecnológicos o los grandes avances médicos solo pueden ocurrir en Houston o en MIT o en Harvard o en Boston o en Berlín, pero no nos imaginamos que en India o que en China. Y para los asiáticos tampoco, ¿eh? Ellos no ven Occidente como un lugar de competencia. Entonces, lo que yo traté de explicar en ese momento, y se está cruzando alguien por detrás. Es Bruno. Hola, Bruno. Mamá, cosito para la escuela. Estoy en una conferencia, Bruno, gracias. Y entonces, un poco la idea era tratar de conectar estos universos, estos dos hemisferios, tratar de que se acerquen las cosas buenas de los dos hemisferios, porque los dos tienen cosas maravillosas como los del cerebro, y de cierta manera el mundo replica en el cerebro esa misma relación entre hemisferio derecho e izquierdo. Me encanta la figura, de verdad. Bueno, dos últimas preguntas porque sé que tienes que seguir ahí con los quehaceres profesionales y con los quehaceres pues, Domésticos también tengo que darle comer a ese niño que pasó recién. de familia, pero ¿qué opina Luca del libro este, Los dos hemisferios de Luca? ¿Verdad? Que por supuesto pues es el protagonista, además de Bárbara, que como nos dijo al principio, realmente se echó un clavado en su interior y llegó a conocerse mucho más. Porque Sí. contar la propia historia, nos dices, es todo un reto, pero aprendes mucho y todos deberíamos de hacer ese ejercicio, ponernos a narrar qué es lo que nos está pasando. Y yo creo que tendríamos resuelto la mitad de nuestros problemas y avanzado la mitad, por lo menos, el conocimiento de uno mismo. Pero las preguntas son, ¿qué opinó Luca? Si dijo algo, si comunicó algo. Y la segunda y última pregunta que quisiera hacerte, Bárbara, antes de despedirnos, es, realmente me tienes impresionada y quiero que me digas y les digas a nuestras mamás de retos femeninos, cómo compaginas tu parte familiar, profesional, altruista, con la atención de tus hijos, de tu marido y todo lo que el mundo doméstico significa. Wow. Bueno,
La primera pregunta era, ya me quedé pensando en la ¿Qué última, perdón. pasó? ¿Qué pasó con Luca? Con Luca. Luca estuvo muy feliz, la verdad. No lo llevé a la presentación del libro. Tuve la suerte de presentar el libro en la última fila antes de la pandemia. Fue en diciembre del 2019. No lo quise llevar porque me parecía como llevarlo como el objeto a mostrar, ¿no? Pero él estaba muy emocionado y le estamos haciendo escuchar el libro, el audiolibro, para que él escuche toda la crónica de su vida, curiosamente, porque Luca tuvo como un renacimiento, sí, un renacimiento a partir de los 6 años. Entonces hay toda una etapa de su vida que él no conoce, que hemos vivido nosotros con él. Él está muy contento. El libro, ya vendimos los derechos para que se haga una película. La va a hacer eh, una marca de streaming muy famosa, de películas muy famosa. Netflix, No puedo dar datos, pero Amazon no puedo dar Prime. datos. No, pero Pero sí, wow, qué padre, otro pero medio sí. más para comunicar esta historia maravillosa. Claro, y ¿sabes qué? Fue un poco con el mismo sentido que tú decías recién. La gente está ansiosa de leer historias diferentes, está ansiosa de leer historias de sí se puede, ansiosa de saber, a ver, yo que me complico tanto la vida, ¿cómo hace esta gente? ¿Cómo se organiza esta gente? Y ahí vamos a la segunda pregunta que tú me hacías. Esto es como los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Una de las cosas que aprendí, gracias a Luca, primero fue un baño de humildad enorme. Yo era una persona absolutamente workahólica, exitista, exigente, con terceros, pero primero conmigo. Y me di cuenta de que todo podía fallar, de que un día podía comprometerme a escribir 8 columnas y terminar en el hospital y no poder escribir ninguna, porque tenía epilepsia refractaria, entonces pasábamos 3 o 4 días internados con él. Eh, a pedir ayuda. Yo no sabía pedir ayuda y no saben lo difícil que es, y seguramente muchas mujeres le debe pasar, no sabemos pedir ayuda. Y del otro lado también nos cuesta muchísimo recibirla. Cuando la ayuda llega, nos sentimos raras y no sabemos cómo agradecerla. Entonces, una de las cosas maravillosas que trajo Luca en mi vida, entre muchas otras, Luca me ha llevado a dar la vuelta al mundo, me ha llevado a conocer gente maravillosa y me ha llevado a descubrir esto, que es animarse a pedir ayuda, animarse a mostrarse vulnerable. Yo nunca me mostraba vulnerable, era perfecta, era todo lo hacía bien, todo lo hacía increíble. Pues no, no lo hago increíble y hoy no tuve tiempo ni de peinarme, como podrán observar en esta gráfica, y trato de estar lo más decente en esta entrevista, porque es lo que hay, y así es hoy, y mañana no sé cómo será. Eh, Me ayudó a entender de que la vida es todos los días, a cada momento. Lucas siempre estaba al borde de morirse, porque cada ataque de epilepsia cada vez eran más fuertes. Y yo tenía que aprovechar el Luca que tenía antes del próximo ataque, porque iba a ocurrir. Entonces, entender de que todos, tú, yo, los que nos ven, estamos a un brazo de distancia de la muerte, literal. No puedo bajar las escaleras ahora y no darme cuenta y partirme el coco. Eh, Te pone en otra dimensión y pone los problemas en otra dimensión y pone a la felicidad en otra dimensión y pone a la dignidad en otra dimensión y pone al agradecimiento en otra dimensión. Yo agradezco a la gente que me ayuda un montón. Me volvió más generosa, porque cuando empecé a recibir cosas me di cuenta que yo también tenía que dar, tenía que correr esta energía y hacerla circular. Me volví mucho más generosa, me volví mucho más empática. Eh, Cuando alguien viene y me dice, ay, no sabes el problema que tengo, fatal, o sea, me saltó la uña de Jellis que me hice ayer y yo, ¿quieres que te cuente un problema? Entonces, también te permite dimensionar eso y sin ser para nada fatalista, ¿eh? Yo no lo soy para nada. Eh, pero, pero agradecer y agradecer la oportunidad de tener trabajo, de poder trabajar y con eso cubrir muchos de estos gastos que tiene un hijo con discapacidad. Un niño con discapacidad es como tener triates, cuesta 3 veces un niño en energía, en dinero, en tiempo. Y he logrado encontrar socios de trabajo y socios de vida con un open heart muy grande que se han puesto en mis zapatos y que me han entendido. Entonces he sido muy afortunada, la verdad, y agradezco todos los días de mi vida tener el Luca en mi vida. No lo cambiaría por nada y creo que vino a enriquecer una Bárbara que era mucho más fría y más dura. O sea, Luca me convirtió en un caramelo, la verdad. Wow, cuántas bendiciones de verdad.
mi admiración por todo lo que haces y gracias por ser un camino, un ejemplo de cómo una adversidad tan grande puede ser una oportunidad de triunfo. Gracias por esta esperanza que nos da, sobre todo en esta época de fin de año, y ya para comenzar con muchos bríos, con mucha energía, diciéndole a la adversidad, estás pequeñita y yo voy a ir adelante y tú te vas a desaparecer. Bárbara, felicidades. Simplemente quiero decirles que ya nos dijo Bárbara, que está en Amazon, está en audiolibro, en Audible, que es de Amazon, está en todas las librerías también disponible, y está en Kindle, que mucha gente también ahora que se va de vacaciones para no cargar tantas cosas, carga solamente su iPad. El libro le ha ido muy bien, va por su tercera edición, y esperemos que la película le vaya también muy bien. Es una narración de esperanza, ¿cómo no nos va a gustar? No estás contando paso a paso cómo vas franqueando los obstáculos. Y esa es la vida, uno tras otro. Esa es la vida. Y que dijo, ya todo va a ser felicidad. No es cierto, ahí viene el próximo. O sea pero ¿sabes qué? Todos, no solamente yo porque lo escribí, pero siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a Oprah en Estados Unidos, donde, digo, Oprah es una mujer absolutamente exitosa, es la mujer de color millonaria más importante de la historia de Estados Unidos, después de Michelle Obama, pero hasta los 12 años fue analfabeta, vivió una vida brutal, fue violada por un tío, abandonada por su madre, o sea, ha vivido una vida terrible. Y ella dice que un día estaba muy enojada porque el rating de su programa no había sido el que ella esperaba, que era altísimo. Y se obligó a poner un cuadrito en la puerta de su casa que dice, nunca te olvides de dónde empezaste. Entonces dice, cada vez que me voy a enojar por el rating, o me voy a enojar porque Land Rover no mandó la camioneta para el sorteo, vuelve ese cuadrito y diga, Oprah, no te olvides de dónde empezaste. Empezaste a los 12 años, analfabeta, sola, en Mississippi. Miras dónde estás. Creo que todas deberíamos ponernos ese cuadrito en la cabeza y cuando estamos ante una situación que nos parece difícil, horrible, triste, recordar de dónde empezamos. Porque todos hemos empezado más abajo de donde estamos hoy y tenemos que agradecer todos los días la vida que tenemos. Así es, y aunque hayamos bajado, ¿no? Que no hayamos funcionado, de todas maneras hay que empezar desde donde estamos. Siempre. Si ya vas para abajo, ahí te puedes detener y voltear hacia siempre para dar gracias. Yo creo que es súper importante. La vida es maravillosa, y es maravillosa porque es retadora, si no sería muy aburrida, de verdad. No, mis respetos, Bárbara, ahora sí que qué bárbara. Julieta, no, gracias a ti y gracias por la paciencia, porque no sabe la audiencia, pero Julieta me ha estado persiguiendo muchísimo. Y finalmente se nos dio. Me fascinó la historia. Quiero agradecerle a mi amigo Rafa Beltrán que me ha regalado, y quiero decirte una cosa, que tienes un comprador consuetudinario, porque a todas las personas que él quiere les ha regalado tu libro. Lo tengo que conocer. Rafa Beltrán, sí. Bueno, Rafa Beltrán, si nos estás viendo, por favor. No tiene que ver nada con la discapacidad, pero tu historia le encanta y tiene libros, montones de tus libros para regalar. Rafa Beltrán, te quiero conocer. Me traes tu libro, te lo firmo y nos tomamos un café. Ya los voy a poner en contacto. No, los tres tenemos que hacer un cafecito para intercambiarnos libros. Muchísimas gracias. Gracias por estos espacios de diálogo. La verdad es que todos necesitamos como momentos de parar y escucharlos al otro, escuchar en profundidad y con oído abierto a la otra persona. Así es. Dios te bendiga. Gracias, Julieta. A ti también. Felices fiestas para todos. Gracias. Felices fiestas. Bye.